saludar al resentido mayor. Ya llegó Jonathan Pérez, a quien saludo con mucho gusto y con mucho respeto por el gran esfuerzo que también están haciendo a través de Revolución 3.0 y lo que hace, y lo hace muy bien en los medios públicos de nuestro país. Querido Jonathan, gracias por llegar a Sin Censura. Discúlpame, públicamente te digo, discúlpame que no he podido ni siquiera conectarme contigo para poder conversar de los proyectos que traemos. Han sido jornadas intensas para ti, jornadas intensas para nosotros y jornadas intensas hablando de información, querido Jonathan. ¿Cómo estás, querido Vicente? Qué gusto saludarte a ti y a tu hermosa audiencia de Sin Censura. Estoy muy contento de verte y de estar en este espacio. Oye, pues nuevamente la presidenta sacó el capote así y al toro le hizo, ¡ole! 90 días, dice Donald Trump, para negociar un acuerdo de largo aliento, de largo alcance, cuando el mundo entero ha visto desde Japón hasta la Unión Europea que les está clavando el diente y a nosotros, a nosotros digo, como país, dice, tenemos una situación diferente y nos Sí. estamos entendiendo mejor y nos vamos conociendo más. Estas no son pocas, no son declaraciones al aire del presidente de Estados Unidos y creo que se tendría que reconocer la labor que han hecho la presidenta, obviamente, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, el jefe de la Unidad para América del Norte, que por cierto estuvieron en la reunión, querido Jonathan. Sí, es que comparto las felicitaciones para todo el equipo. Es, por supuesto, la presidenta al frente de todo eso, pero el equipo de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, ha hecho sin duda que un trabajo muy importante para lograr esta negociación, que además ya son 90 días y después de esos 90 días ya se habla por primera vez de un acuerdo mucho más formal, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque ya habla de que también Donald Trump está viendo los resultados que aquí en México se están llevando a cabo, de lo que ellos han puesto como condicionantes o como parte del por qué se han impuesto o se pretendían imponer estos impuestos. También quiero decirte que de todos estos países que acabas de decir, no hay uno solo que tenga tanta fuerza como la tiene Claudia Sheinbaum, ¿eh? Eso es muy importante. Ninguno de los países con los que Donald Trump ha negociado, incluso negociado y bajado un poco los aranceles, pero mantenido una cuota. Ninguno ha sido tan o es tan fuerte y tan poderoso al interior de sus propios países como la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum es con la presidenta más fuerte con la que Donald Trump ha podido negociar o está negociando. De hecho, mucho más fuerte que él en Estados Unidos, mientras la popularidad y el respaldo de Donald Trump se vienen abajo por digamos, hay diferentes factores, ¿no? No multifactorial, la parte también en la que ha bajado la popularidad de Donald Trump. En nuestro país, la presidenta, estamos hablando de que está arriba de 80%, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban y respaldan a la presidenta, ¿no? Entonces, esa fortaleza de Claudia al interior de su país, de México, es muy importante para poder llegar con mucha autoridad y poder hablar entre iguales entre este orangután y en este caso, pues nuestra presidenta, ¿no? Otro de los factores que creo que son importantes, Vicente, son el hecho de que incluso en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios del porcentaje del 30%, incluso en ese, México sí tendría problemas, pero no sería catastrófico, ¿no? Eso creo que también es importante como nivelarlo dentro de este escenario que se veía muy malo y que hoy se da en este plazo de 90 días con la posibilidad ya de crear un mecanismo, un acuerdo mucho más formal, que con Donald Trump nunca se sabe esto de la formalidad, ¿no, Vicente? O sea, él puede decirte hoy firmar un acuerdo, lo vimos con lo del jitomate, estaba libre de aranceles y de repente decir, no, pues le pongo el 17%. Entonces, Donald Trump es una persona a la que no se sabe cómo van a reaccionar, no es una persona de palabra, no es una persona seria,
que eso ante el mundo es muy importante porque el mundo lo ve como una persona berrinchuda, como alguien que no es de fiar. Estados Unidos pierde, ¿no? Esa parte bueno, si es que alguna vez la tuvo, pero ahora con un presidente que toma decisiones, de repente se levanta y cambia los acuerdos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que se abre esa posibilidad. Eh, Ve Donald Trump lo que está pasando en nuestro país, incluso en el peor escenario de este 30%, México podría soportarlo. Sin embargo, es mucho mejor escenario no tenerlo que tenerlo, evidentemente. Y por el otro lado, seguimos siendo el principal exportador de insumos en cuestión de insumos esenciales para la manufactura estadounidense, ¿no? Eso es innegable, Vicente, y creo que Donald Trump no puede ignorar. Claro, juega mediáticamente con esta amenaza, los pretextos siguen siendo la migración, sigue siendo el fentanilo, esas dos narrativas ya van quedando cada vez mucho más, digamos, debilitadas, agotadas. Lo del fentanilo, por ejemplo, creo que en algún momento va a llegar ya a ser obsoleta ese pretexto para tratar de fregar a nuestro país. Hay un combate desde el presidente Andrés Manuel, se continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum, hay resultados evidentes. Seguimos siendo el socio número uno de exportador de insumos esenciales para la manufactura. Somos el mercado número uno para las principales exportaciones agrícolas en Estados Unidos. Y eso también, pues, de alguna forma nos pone en una posición estratégica en la competencia de Estados Unidos contra China. Prácticamente Estados Unidos no puede enfrentar al gigante asiático sin México. Y eso es una condición que Donald Trump lo sabe, que sus propios, aunque sean muy, pues muy hocicones, su propio gabinete se lo dice y lo sabe, ¿no? No hay ningún país en el mundo con tanta fortaleza como la tiene México ante Estados Unidos. Y eso sumado a la fortaleza de la presidenta Claudia Sheinbaum, que subrayo, repito, porque no es cosa menor, no hay ningún presidente del mundo tan fuerte y poderoso con el que Donald Trump negocie, ni siquiera con Brasil, ¿eh? El presidente Lula ha sido muy valiente, tiene otras condiciones, no comparte una frontera como la que compartimos nosotros, para poder ser hoy muy valiente contra Donald Trump, pero bueno, valentía la de la presidenta Claudia, que compartiendo estos miles de kilómetros de frontera con tantos mexicanos, paisanos, hermanos y hermanas allá en Estados Unidos, pues se pone a negociar en estas condiciones y no hay alguien tan fuerte en México, en el mundo, con el que esté negociando Donald Trump, que sea tan fuerte con tanta fortaleza como la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, todos esos factores que acabo de describir, Vicente, pues dan lo que justamente tú decías, ¿no? Que va a estar retrasando, atrasando todo esto y al final tendrá que llegar a una negociación. Estos 90 días de atraso tienen mucho que ver con la parte también de continuar sosteniendo la narrativa de que está presionando a México para que México haga algo con respecto a la migración y respecto a lo del fentanilo, ¿no? Es como seguir estirando la liga lo más posible ante también su electorado que está desilusionado y en mucho sentido también bastante enojado por el caso de toda esta parte de pederastia y todo este asunto de escándalo allá en Estados Unidos. Y me parece que se va sumando todo esto, más la fortaleza de la presidenta, para tener el resultado que ahora se tiene, en donde México libra este 30% y ya hay por lo menos de inicio una posibilidad ya formal, aunque con Donald Trump no hay nada formal, pero al menos ya está ahí con una llamada en donde se dice, pues ya voy conociendo más a la presidenta, ¿no? Como diciendo, ya veo que es una mujer muy fuerte, ya veo que es una mujer que tiene mucho poder en México, en la región, que la respalda todo un pueblo, y eso no pasa desapercibido por Donald Trump, Vicente. Son cosas que Donald Trump, sí, algo hemos aprendido de Donald Trump en estos años, tanto en su mandato anterior como en este, y lo vimos porque en el mandato anterior, si tú te acuerdas, y seguramente que muy bien te acuerdas, pues estuvo con Enrique Peña Nieto, ¿no? A quien
evidentemente trapeó con él, lo arrasó, lo humilló incluso, y después con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que incluso dijo que lo admiraba, ¿no? Lo consideraba como parte de como una amistad, con una admiración. La visita que tuvo el presidente Andrés Manuel allá con Donald Trump, la mirada de Donald Trump a lo que decía el presidente Andrés Manuel era de admiración. Siempre fue muy admirado por Donald Trump, de hecho como envidiado, y ahora también la envidia es con Claudia, ¿no? Porque Donald Trump sí se mide mucho con la fuerza. Es todo una bestia, ¿no? Entonces él sí le gusta competir y le gusta estar al tú por tú con gente fuerte. Y ahí es donde sabe, y lo hemos visto cómo sí cambia mucho la correlación de fuerzas cuando tienes a una persona como Peña Nieto, cuando tienes una persona como Andrés Manuel o en este caso como la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pues es un escenario bueno, es una buena noticia, sin duda alguna que lo es una excelente noticia. Seguimos estando pues supeditados al chantaje, a la narrativa que quieren poner allá en Estados Unidos y a los berrinches de Donald Trump, sin duda alguna, pero creo que estos 90 días servirán mucho para que México demuestre que la parte esta del fentanilo ya va a quedar obsoleta en muy poco tiempo, que se está haciendo en México un trabajo extraordinario para desmantelar la distribución, si acaso la producción, aunque ni siquiera hay como pruebas de esto, pero sí la distribución, y eso me parece que es de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, pues sí, es un día importante, es una mañana con buenas noticias en ese aspecto, Vicente. Así es. Oye, Jonathan, a ver si le reconocimos como domador al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy se confirma, o se volvería a confirmar, o se reconfirmaría, como lo quieran, que lo que decía el presidente, no, no, yo soy fresa al lado de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está demostrando una gran capacidad para asumir este reto en estos 6 meses de gobierno de Donald Trump, o incluso antes, ya como presidente electo de Donald Trump, y se consolida con las encuestas hacia adentro, con el 80% de aprobación, de acuerdo a lo que publica el periódico El País, de esta encuesta de Encol, y hacia el mundo, pues yo no sé si la mujer más poderosa, pero sí una de las lideresas más importantes para poder salir avante ante un Donald Trump que ha ninguneado a Santa María y medio mundo, Jonathan. Sí, sí, porque acuérdate que cuando pasó lo de Peña Nieto y después Andrés Manuel, veníamos de un momento en donde pues prácticamente veníamos de gobiernos totalmente entreguistas, ¿no? Es decir, la manera en la que podía negociar Peña Nieto era todavía pensando que México era el patio trasero de Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos sigue sintiendo que es así, en lo mediático, en lo discursivo, sabe muy bien que ya no es del todo cierto esta declaración de que somos su patio trasero. Porque ahora, como te vuelvo a decir, las economías, su economía y su posibilidad de competir con China depende mucho de nuestro país. La integración es muy importante y además hay una gran fortaleza de los gobiernos que vinieron después del de Peña Nieto. Se rompe una era de entreguismo, de agacharse ante Donald Trump. Se fue ganando mucha soberanía en muchos aspectos y eso equilibra un poco la parte de la negociación. Por eso la presidenta Claudia llega con un montón de cartas a su favor en la recuperación de soberanía que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel y con la firmeza y con esta, como tú bien lo dices, con esta advertencia que Andrés Manuel nos hizo que él era fresa al lado de la presidenta, pues se logra concretar una negociación sin miedos, con una valentía impresionante, con una fortaleza, una estadista, una mujer fuerte, una mujer con mucha fortaleza popular, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de la mujer más poderosa. No creo que haya un gobernante en el mundo con tanto apoyo popular como lo tiene la presidenta, ni siquiera en la India, porque la encuesta que pone a la parte allá es telefónica y está sesgada. La encuesta que lanza Encol es en vivienda, entonces por eso puedo asegurar que es la mujer más fuerte, con una fortaleza popular, y se ha ganado soberanía. Eso es muy importante. Además, hay un dato que se escapa de repente en el análisis de este tipo de cosas, es lo que hizo Andrés Manuel.
justo en la negociación anterior, cuando él era todavía presidente y se negocia el TEMEC, que le toca ya la última parte, pero con condiciones muy fuertes y muy firmes de Andrés Manuel para garantizar en la parte energética, acuérdate tú, garantizar nuestra soberanía. Ese fue un gran as bajo la manga de Andrés Manuel, ¿eh? Esa fue una gran ventaja que nos dio en el TEMEC para que tuviéramos esa respiración, ese oxígeno de la parte energética y de nuestra seguridad y soberanía energética. Y es el hecho de que Andrés Manuel pone en el centro del debate, que era un chantaje de Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, de la violencia, de la droga y del fentanilo y de la migración. Y Andrés Manuel equilibra un poco cuando dice, así, pues yo te voy a decir que tú me estás dando las armas, que tú le estás dando las armas a los grupos delincuenciales. Entonces equilibra la narrativa, pero también el equilibrio real, de decir, tú me estás exigiendo lo de las drogas y estoy de acuerdo, tú me estás exigiendo esta parte, pero yo te voy a exigir que no le estés dando armas a los grupos delincuenciales con los que tengo que lidiar acá, que matan además a mexicanas y a mexicanos acá de este lado. Y entonces equilibró la parte negociadora, porque así como Estados Unidos estaba friegue y friegue con la cuestión del fentanilo, pues México con Andrés Manuel adopta aún así, pues yo te friego y friego con la cuestión de las armas. Y no solo eso, sino que además te demando, cosa que ningún país ha hecho en el mundo, demanda a la industria armamentista allá en Estados Unidos para mostrarle al mundo que también narrativamente no éramos nosotros los culpables de todo, sino que ellos llevaban la mayor culpa, porque más son los principales consumidores del mundo de droga y aparte son los que le dan las armas a los grupos delincuenciales mexicanos. Entonces, eso también ayudó muchísimo a equilibrar un poco las condiciones, tal vez en un hecho también de decir hacia futuro, tener un poco más margen de negociación en el sentido de tú me amenazas con esto, pero yo también te reclamo esto. Y ante el mundo eso se deja ya muy mal a Estados Unidos, ¿no? O sea, hay alguien que ve en el mundo que Estados Unidos le provee de las armas a los grupos delincuenciales mexicanos, ya en el mundo cambia un poco también la perspectiva que se quería decir de que México era de los narcotraficantes, que México era un país sin ley, que México era... Sí, hay regiones que siguen siendo muy afectadas por el crimen, pero la consecuencia de eso es las armas de Estados Unidos. Entonces, ha sido toda una secuencia favorable, Vicente. Yo no sé si tú te imaginas qué hubiera pasado con Donald Trump, que llegó con mucho más bestialidad, si hubiera ganado Xochitl Gálvez, por ejemplo, ¿no? O qué hubiera pasado en el anterior sexenio si hubiera ganado José Antonio Meade o Ricardo Anaya. Bueno, prácticamente ya hubiéramos entregado todo. Cuando digo todo, es todo, Vicente, hasta la dignidad, ¿no? Entonces creo Nos hubiéramos que ha bajado los... sido no, no, por eso digo todo, todo. Pero bueno, afortunadamente no ha sido así. Perdón, todavía está muy lejos hasta que esté. Ahora, Digo, afortunadamente no ha sido así y hemos tenido dos sexenios, bueno, el de Andrés Manuel y ahora el de Claudia, que no lleva ni un año y ve la fortaleza que tiene, pues en los que se ha defendido muy bien nuestra soberanía y que también, hay que decir, esta situación de ponernos en estas condiciones tan desfavorables ante Estados Unidos, tiene que ver con lo que el periodo anterior, el neoliberalismo hizo, ¿eh? O sea, esta entrega de nuestra soberanía a Estados Unidos, la propia firma del Tratado de Libre Comercio en los noventas, es un yugo económico que Estados Unidos le impuso a México y que México aceptó completamente con gobiernos entreguistas. Entonces, también esto de ponernos con una dependencia comercial tan grande con Estados Unidos es una consecuencia de la política entreguista neoliberal, ¿eh? Es decir, no fue de la noche a la mañana que México dependió comercialmente de Estados Unidos, cuando pudo haber diversificado más su comercio en el mundo, sobre todo en un momento de globalización, pues prácticamente Estados Unidos nos sometió, es un yugo económico el que nos puso en los noventas. Entonces, esto también que la oposición dice de repente, oh, no hay firmeza, no está siendo firme la presidenta en contra de Donald Trump, también es importante decirlo y desenmascarar estos hipócritas. Ellos nos metieron también en este asunto. México no tendría que pasar por una amenaza tan abierta como la que hemos vivido en los últimos años, sobre todo con Donald Trump. Ellos fueron los que prácticamente entregaron nuestro comercio, nuestro campo, se desmanteló el campo, se abrió un asunto ahí impresionante, 5 millones de familias tuvieron que, se deshizo el núcleo familiar en nuestro país a partir de ese tratado. Entonces creo que también hay que decir, la derecha es muy hipócrita al pedirle más firmeza
a nuestra presidenta cuando ellos fueron también los que firmaron el Tratado de Libre Comercio, al que por cierto se opuso una parte de la izquierda o casi toda la izquierda en esos momentos, ¿no? Justo previendo que iba a pasar esto, que en algún momento íbamos a depender de cualquier política y de cualquier chantaje de cualquier presidente estadounidense. Y entonces, bueno, pues ese problema de la dependencia comercial y económica también es un fruto maldito del neoliberalismo, Vicente. No es un asunto que haya pasado con Andrés Manuel o con ahora la presidenta. Más bien, lo que ha hecho Andrés Manuel y ahora nuestra presidenta, pues ha sido ir esquivando, salirnos un poco con la nuestra, con un tratado en el que dependemos mucho de Estados Unidos y sabernos meter ahí para que también ellos ahora dependan de nosotros, que es lo que ha estado sucediendo. Y entonces, pues por eso ahora hay condiciones distintas, ¿no? Oye, mi querido Jonathan, nos vamos a preparar para la mañanera del pueblo. Te encargo Que que ya cerremos empieza. invitando a la audiencia Pues a ya, tus ya, esfuerzos. Vicente, hoy en la tarde los veo ahí a las 3 de la tarde en Resentidos para hablar un poquito más de esto y otros temas. Y pues estamos en contacto el próximo lunes, mi querido Vicente, aquí contigo. Y ya saben también, aunque usted no lo vea, lunes a las 9 de la noche, lo más absurdo en los medios, sábados a las 14 horas por la señal y redes de Capital 21. Y a ti te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes, mi querido Vicente. Te echo una llamada, mi querido Jonathan. Estamos al pendiente. Jonathan Pérez, el resentido mayor, hablando con nosotros sin censura. Y bueno, le pido que nos ayude.